Bueno, quiero empezar con una historia de un hombre que solo iba a la iglesia en ocasiones especiales, como Semana Santa o como Navidad. Sí sabe de esas personas que uno solamente las encuentra esos días específicos, ¿no? Semana Santa, Navidad o en el cumpleaños de la de la mamá, del papá, en el Día del Padre, porque pues por lo menos, ¿no? Y en una de esas ocasiones el pastor lo saludó a este hombre que solo iba en Semana Santa y Navidad y le dijo: es hora de que te unas al ejército de Dios. Así le dijo. Necesitamos verte todos los domingos. El hombre respondió, dijo: pastor, si ya estoy en el ejército del Señor. Y el pastor le respondió: entonces, ¿por qué solamente te vemos en Navidad y en Semana Santa? Este hombre miró a su izquierda, miró a su derecha y luego se inclinó para susurrarle al pastor: pastor, es que estoy en el servicio secreto. Como este hombre, hay muchos. Pero el problema es que el cristianismo no tiene servicio secreto. Por lo tanto, estas son personas que creen que son cristianos, pero realmente no lo son. Y en esta historia vemos reflejado algo que sucede con muchas personas que incluso pueden asistir regularmente a la iglesia, pero no le dan la importancia que tienen. Ven a la iglesia del Señor como una actividad más de la semana, como algo que les aporta su madurez espiritual, que les da principios útiles de vida, pero no lo ven como una prioridad innegociable. Y es por esta visión que muchas personas no tienen problemas de faltar a la iglesia si se les presenta otra actividad. Puede ser que se les dañó el carro, que tuvieron una visita en la casa, que la noche anterior trasnocharon, que necesitan descansar porque trabajaron muy duro esa semana, que alguien los invitó el domingo a hacer otra actividad a la hora de la iglesia, como hacer deporte. Y pues, ¿cómo le van a decir que no? O sencillamente que se quedaron dormidos. Aunque la iglesia no es solo el domingo, usualmente demostramos que la iglesia no es una prioridad en nuestras vidas cuando no asistimos a la reunión principal de la iglesia el día del Señor. Hermanos, la iglesia es tan importante, pero tan importante que la palabra de Dios dice que Cristo entregó su vida por la iglesia. Y si para Cristo la iglesia es importante, para quienes seguimos a Cristo también debe ser importante. Por eso, hoy vamos a ver 3 razones por las cuales la iglesia debe ser muy importante para un creyente. 3 razones por las cuales la iglesia debe ser muy importante para un creyente. No vamos a tomar un texto en específico, sino que vamos a mirar varios versículos. Y la primera razón por la cual la iglesia debe ser muy importante para un cristiano es que la iglesia, o más bien, ¿por qué es importante? Porque es parte de lo que un cristiano es. La iglesia debe ser muy importante porque es parte de lo que un cristiano es. ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es alguien que en primer lugar ha sido perdonado de su pecado, que ha sido reconciliado con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y esto ha sucedido porque esta persona ha reconocido que Dios es santo y que Él es pecador. Ha reconocido su incapacidad y su pecado delante de Dios y ha entendido que eso provoca la justa ira de Dios y por lo tanto es condenado. Por eso, el cristiano sabe que la única manera de estar bien con Dios es buscando su perdón a través de Cristo. Y eso lo hace yendo al Señor, arrepintiéndose de sus pecados y poniendo su fe en la vida perfecta de Cristo, en su sacrificio por los pecadores y en su resurrección. De esta manera, una persona es reconciliado con Dios por medio de Cristo y eso es ser un cristiano. Una persona que ha sido reconciliada con Dios. Pero la pregunta continúa, ¿eso es todo lo que es un cristiano? No. Un cristiano es alguien que debido a que ha sido reconciliado con Dios, también ha sido reconciliado con otras personas y ahora es parte de la familia de Dios. Mire lo que dice Efesios
capítulo 2, versículos del 14 al 19. Efesios capítulo 2, del 14 al 19. Miremos lo que dice ahí la Escritura. Dice así. Porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Estos dos pueblos eran los que eran parte del pueblo de Dios y los que no. Continúo, versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él los unos y los otros ahora tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y mira el versículo 19. A esto va todo el argumento. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué nos dicen estos versículos? Que si hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo, esto significa que también hemos sido reconciliados con otras personas y hacemos parte del mismo grupo con todos los reconciliados de Dios. Como dice el versículo 19, todos los que pertenecen a Dios en este momento son ¿qué? Conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Dos figuras que vamos a ver repetidas en más partes del Nuevo Testamento que nos muestran que cuando un creyente llega a la fe es parte de una familia, es conciudadano con otros en la iglesia de Dios. Pero estas no son las únicas dos analogías que nos muestra la Escritura con respecto a los creyentes. Hay muchas más. Por ejemplo, en Pedro vemos que se dice que la iglesia es pueblo de Dios. Más atrás en Corintios también va a decir que la iglesia es el templo de Dios. Muchas de estas analogías, muchas de estas metáforas con que los autores del Nuevo Testamento comparan a la iglesia nos muestra que es un grupo de personas. Sin embargo, la analogía que utiliza la Biblia al comparar la iglesia con el cuerpo de Cristo es la que más claramente nos muestra que un cristiano también es definido como alguien que pertenece a la iglesia. Un cristiano también es definido como alguien que pertenece a la iglesia. Y mire el texto que leímos en la lectura bíblica, que es 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 14. 1 Corintios 12, del 12 al 14. Dice así. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino que muchos, dice ahí, muchos. Un cristiano es definido como alguien que pertenece a una iglesia. Y este versículo dice que el creyente es un miembro del cuerpo de Cristo. Es un miembro del cuerpo de Cristo. Y que no fue la decisión personal del creyente que lo hizo parte del cuerpo de Cristo. No fue el creyente de manera individual quien decidió por sí mismo ser parte de la iglesia. El versículo 13 dice que fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Qué significa esto? Esto indica que el creyente fue sumergido, que fue inmerso, que fue introducido, que fue puesto en la iglesia, no por una decisión de él, sino por ¿quién? Del Espíritu Santo. Fue él el que lo puso en la iglesia, el que lo sumergió en la iglesia. Esto significa que la iglesia no se trata de un cuerpo unido por nuestras decisiones individuales, sino sobre todo por la decisión de la persona y de la obra de Cristo. Y así como un miembro del cuerpo no puede decir que no necesita a los otros miembros del cuerpo, de la misma manera, para un creyente es inviable decir que es cristiano y no ser miembro de la iglesia. Es una contradicción bíblica. La Biblia nunca describe un cristiano sin iglesia. Nunca. Y por ello no se puede decir quién es cristiano si no hay un involucramiento directo con la iglesia. Por eso, como hemos hablado muchas veces, ese cuentico que dicen las personas que creen a Dios a su manera no es cierto. Y mucho menos si no pertenecen a una iglesia. No se puede decir quién es cristiano si no hay un involucramiento directo con la iglesia.
Cuando una persona llega a ser cristiano, no se une a una iglesia porque es un buen hábito para crecer en madurez espiritual, porque me aporta en mi desarrollo. No. Una persona se une a una iglesia porque es la expresión natural de lo que Cristo ha hecho en él. Es lo natural que haga, que es que ser un miembro del cuerpo de Cristo. Es la expresión natural. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos capítulo 2, versículo 41. Dice así Hechos 2, 41. Así que los que recibieron su palabra, el contexto es que venían de una predicación de Pedro compartiendo el evangelio. Lo vuelvo a repetir. Así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Dice. Estas personas, dice que se añadieron. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia. Estos creyentes, porque nos lo muestra que fueron bautizados, se añadieron inmediatamente ¿a qué? A la iglesia. A la iglesia. Una persona que llega a los pies de Cristo no se queda por ahí como el llanero solitario. No. Una persona inmediatamente ¿qué hace? Se añade a la iglesia. Es parte de la iglesia. Si tú estás en unión con Cristo, si eres un creyente, como consecuencia normal, es que estás unido al cuerpo de Cristo. Por implicación, si no estás unido al cuerpo de Cristo, la conclusión sería que no estás unido ¿a quién? A Cristo. Estar unido a Cristo significa estar unido a otros cristianos. Y esa unión espiritual se debe dar en la vida y en la existencia de una iglesia local. Por eso la iglesia es parte de lo que un cristiano es. A veces, y no sé si usted ha escuchado, que hay personas que dicen que no son parte de una iglesia local porque son parte de la iglesia universal de Cristo. Y esto es un concepto de la Biblia. La iglesia universal son todos los cristianos de todas partes a lo largo de toda la historia. Pero la iglesia local es el grupo de creyentes, el grupo de personas con que te reúnes para escuchar la palabra de Dios, para tener comunión y para practicar el cristianismo. En la Biblia, la mayoría de las menciones en el Nuevo Testamento no es a la iglesia universal, sino a la iglesia local. De hecho, la palabra iglesia se menciona en el Nuevo Testamento 114 veces y 109 veces se hace referencias a la iglesia local. Solo un pequeño ejemplo también hay en el libro de Hechos. Mire Hechos capítulo 9, versículo 31. Hechos capítulo 9, versículo 31. Dice, entonces las iglesias tenían ¿qué? Paz. ¿Por dónde? ¿Dónde estaban ubicadas esas iglesias? Por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Qué nos muestra esto? Que habían un grupo local de creyentes específicamente en Judea, en Galilea y en Samaria. Si usted lee las cartas de Pablo, él las escribía ¿a quiénes? A iglesias. ¿A la iglesia de qué? De Colosas. A la iglesia de Corinto. A diferentes iglesias. Hay una conexión directa entre ser parte de la iglesia universal y ser parte de la iglesia local. De hecho, se parece mucho a la relación que hay entre la justicia que Dios nos da cuando creemos y la práctica de esa justicia. Es esa relación directa. Cuando llegamos a los pies de Cristo, Dios nos declara justos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, ¿cierto? Dios nos declara justos. Sin embargo, la Biblia nos llama ¿a qué? A ser activamente justos y dejar el pecado, a demostrar que ahora estamos en Cristo. Eso es lo que se trata la justicia de Dios posicional, el título y la práctica de esa justicia. Una persona que practica el pecado pone en duda seriamente si realmente es un creyente, si realmente tiene esa justicia de Cristo posicional, si no pone la justicia práctica de Cristo en su vida diaria. De la misma manera, es con aquellos que se niegan a comprometerse con la iglesia local. Si una persona cree en Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo lo ha hecho parte del cuerpo de Cristo. Y esto se manifiesta en que es parte del cuerpo local de creyentes. Así como una persona no debe creer que es justo
delante de Dios, si no está persiguiendo una vida de justicia, a pesar de que caiga, pero se arrepiente, de esa misma manera no se debe engañar con la idea de que pertenece a la Iglesia Universal del Señor, sino es parte de un cuerpo local de creyentes. Como les dije, todos los libros del Nuevo Testamento no fueron escritos a la Iglesia Universal, sino fueron escritos a la iglesia local, porque ahí se esperaba que los creyentes estuvieran. ¿Usted cree que Pablo le escribió al que le llegue esto y mandó una botellita al mar? ¿A la iglesia universal? No. Él escribió a Corinto 2 cartas, escribió a Tesalónica 2 cartas, porque ahí estaba la iglesia, porque él sabía que ahí estaban los creyentes, ahí les escribió. Por eso, hermanos, es que no se concibe un cristiano sin iglesia, no se concibe un cristiano sin iglesia. Un cristiano verdadero construye su vida junto a la vida de otros creyentes. La construye a través de un compromiso concreto con una iglesia local. Ser cristiano significa preocuparse de la vida y de la salud del cuerpo de Cristo, porque la iglesia es parte de lo que un cristiano es. Nosotros debemos cuidar de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque es el cuerpo de nuestro Salvador. Por eso. Mire este versículo, ahí también en Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 4. Hechos 9, del 1 al 4. Hechos 9, del 1 al 4. Hechos 9, del 1 al 4. Gracias, Dani. Hoy estamos desde acá porque se nos dañó el cable, entonces Dani nos está haciendo el favor. Mire lo que dice Hechos 9, del 1 al 4. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Quién era Saulo? ¿Se acuerdan? El que fue el apóstol, ¿no? Pablo. Y Saulo antes perseguía a los cristianos. Versículo 2, dice así. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién estaba hablando ahí? Cristo, ¿cierto? ¿Y qué dijo? ¿Por qué Saulo lo estaba persiguiendo? ¿Por qué? Porque Cristo se identifica tan estrechamente con su cuerpo, con su iglesia, que cuando Saulo sale a perseguir cristianos es como si persiguiera ¿a quién? A Cristo mismo. A Cristo mismo. Jesús se identificó tan estrechamente con su iglesia que Él se refirió a ella como a sí mismo. Y esto me lleva a preguntarles y a preguntarme si te identificas con lo que Cristo se identificó. ¿Te identificas con lo que Cristo se identificó? ¿Te importa lo que a Cristo le importa? Si eres cristiano, ¿te importa la iglesia porque es parte de lo que un cristiano es? Es parte de lo que un cristiano es. Esa es nuestra primera razón. Segunda razón. La iglesia debe ser muy importante para un cristiano porque es un mandato tener comunión con otros creyentes. La iglesia debe ser muy importante para un cristiano porque es un mandato tener comunión con otros creyentes. Y para entender esto vamos a hacernos otra pregunta. Y es, ¿qué es una iglesia? Resolvimos qué es un cristiano. Ahora, ¿qué es una iglesia? La palabra iglesia viene del griego eklesia, que significa asamblea o reunión de personas. En el primer siglo, siempre que había un grupo de personas por ahí, uno decía, eso es una iglesia, una asamblea, una reunión de personas. Independientemente de si era una reunión política, social o lo que sea. Ya hay una iglesia política, digámoslo así. Es difícil para nosotros entender esto porque el significado ha cambiado, pero en su sentido original, la palabra iglesia significa eso, una asamblea o reunión de personas. Como le mencioné, este término ocurre 109 veces en el Nuevo Testamento para referirse a una iglesia, a un grupo local de creyentes. Muchos versículos lo vemos claros, como ahorita les dije, a la iglesia de Tesalónica, de Corintios, a diferentes iglesias. En la Biblia vemos, y en el Nuevo Testamento vemos que donde quiera que estaban los creyentes, allí estaba la iglesia.
Por lo tanto, ¿qué es la iglesia? La iglesia es la asamblea de Dios. La iglesia es la asamblea de Dios, el grupo de creyentes compuesto por un cuerpo de personas que creen en el mensaje de salvación de Cristo y que obedecen sus mandamientos. Una de las figuras que más muestran la comunión que deben tener los creyentes en el Nuevo Testamento es cuando se refiere a la iglesia como el pueblo de Dios. Vamos a ese texto. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, del 9 al 10. Primera de Pedro, capítulo 2, del 9 al 10. Mire lo que dice ahí. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esta metáfora para describir lo que es una iglesia es tomada del Antiguo Testamento del pueblo de Israel. Y esto tiene implicaciones bien importantes que significan que la iglesia sea el pueblo de Dios, como por ejemplo que la iglesia es propiedad de Dios, que Dios cuida y protege a su pueblo y que se espera santidad del pueblo de Dios. Pero además de todo esto, la implicación clara es que la iglesia, que es el pueblo de Dios, es un grupo de personas que comparte una misma identidad, que comparte unas mismas creencias, una misma vida y un mismo Dios, así como lo fue el pueblo de Israel. Y cuando Dios llama a una persona a salvación, lo llama pues a que sea parte de su pueblo. No lo deja aislado, no lo deja por allá a un ladito, no. Cuando una persona llega a los pies de Cristo, llega al pueblo de Dios. Y según la Biblia, comienza a ser parte de un grupo de personas que están unidos por Cristo y que comparten intereses, necesidades, problemas, alegrías, luchas, pruebas, logros y toda la vida juntos. Eso es lo que significa ser un pueblo y eso es lo que significa ser iglesia. De hecho, esto es lo que vemos cuando surgió la primera iglesia. Compartían absolutamente todo. Vayámonos una vez más al libro de Hechos y vamos a Hechos capítulo 2. Versículos 44 al 47. De hecho, este versículo es la continuación del primero que vimos, que se predicó la palabra, se añadieron 3,000 personas a la iglesia. Y mire lo que dice Hechos 2, del 44 al 47. Mire cómo vivía la primera iglesia. Dice así: todos los que habían creído estaban ¿qué? Juntos. Y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según las necesidades de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué nos muestran estos versículos? Que compartían absolutamente todos, incluso, y por el momento histórico, vendían sus propiedades. Aquí no estamos predicando que venda sus propiedades, no, esto ya nos convertiría en una secta de esas que uno a veces escucha. No, por el momento histórico ellos vendían sus propiedades y compartían todo. Pero ¿qué es lo que notamos aquí? ¿Qué palabras comunes hay ahí? Bueno, esa, común, unidos, juntos, en todo momento estaban ellos, ¿no? Alabando a Dios, orando, teniendo comunión, estando juntos, llevando las cargas los unos de los otros. Mire otro versículo, 2 capítulos más adelante, Hechos capítulo 4, 32 al 33. Hechos 4, 32 al 33. Mire lo que dice este texto. Y la multitud de los que habían creído, mire esto tan bonito, era de un corazón y un alma. Y ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Esta frase inicial del 32 siempre me llama mucho la atención. Eran de un corazón y un alma. Estaban juntos. Tenían todas las cosas en común. Es como decir, se los pongo en un ejemplo práctico. Mi carro no es mi carro. Mi carro es del que lo necesite aquí en la iglesia. Si necesito llevar a alguien, avíseme. Avíseme. Tengo además una bodega grande si necesita hacer trasteo.
avíseme. Su negocio realmente no es suyo, es de sus hermanos. Entendiéndolo correctamente, ¿no? ¿Me entiende? Sus dones, sus talentos no son suyos. Y así vivía la primera iglesia. Lo mío no es mío, es para ponerlo al servicio de los demás. ¿Ven cómo era la primera iglesia? Todo era de todos. Todo lo ponían al servicio de los demás. Vivían una vida juntos, sus cargas, sus alegrías, sus luchas, sus persecuciones. No se puede leer el libro de Hechos sin ver cómo les encantaba reunirse a los cristianos en grupos pequeños, en grupos grandes, en cualquier lugar y donde fuera. Todos los cristianos se reunían. ¿Y sabe por qué? Porque comenzaron a sentir la bendición, la felicidad de estar juntos, de saber quiénes eran y lo que les había pasado. Que eran personas que habían sido, ¿qué? Salvas de la condenación. Que iban a estar con ellos toda la eternidad. Eso es una iglesia. Hermanos, una iglesia no puede vivir en aislamiento. Sus miembros no pueden simplemente llegar, sentarse, salir y luego decir que están tomando parte de la vida de la iglesia. No. Por ello es que la iglesia realmente no es un lugar, es un pueblo. La iglesia es el pueblo de Cristo y debido a esto, la iglesia no debe estar limitada a un par de reuniones en la semana con una reunión general el domingo. No. La iglesia es el cuerpo de creyentes que buscan obedecer a Cristo y su palabra por medio de compartir su vida para glorificar a Cristo. Eso es lo que es una iglesia. Y esto no solo se hace por medio de compartir un par de horas a la semana, sino por medio de compartir la vida. La vida. ¿Por qué la iglesia debe ser importante para ti? Porque cuando Dios te salvó, te llamó a vivir en comunión con otros creyentes. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice la Biblia. Como creyente, tienes la responsabilidad de vivir en comunión con otros hermanos. Tan solo miremos algunos de los muchos pasajes en el Nuevo Testamento que hablan sobre vivir la vida con otros creyentes. ¿Se acuerda ese mandamiento que dice los unos a los otros? Miren, no está puesto en la presentación, pero solamente le voy a mencionar algunos pasajes y hay muchos más. Por ejemplo, Santiago 5:16 dice que hay que confesar los pecados unos a otros y orar unos por otros. Santiago 5:16. Colosenses 3:13 dice que debemos perdonarnos unos a otros. Gálatas 6:2 menciona que debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Tito 1:3 indica que debemos reprendernos unos a otros. Primera de Tesalonicenses 4:18 nos manda a alentarnos unos a otros. Romanos 14:19 dice que debemos edificarnos unos a otros. Romanos 15:14 nos exhorta a amonestarnos unos a otros. A otros. Estas frases hablan, ¿sabe de qué? De relaciones. Y no se refiere a una relación con Dios ni a una relación con usted mismo, por favor. No, es que me debo edificar a mí mismo. Exhortarme a mí mismo. Perdonarme a mí mismo. No. Que habla de relaciones con otros creyentes. Tampoco habla de una relación con la iglesia universal, con los cristianos en todo el mundo. No. Abordan las relaciones interpersonales dentro de una comunidad de creyentes. ¿Cómo va usted a obedecer estos mandamientos? Y escúcheme bien, ¿cómo va a obedecer estos mandamientos de unos a otros si no se compromete con la iglesia? ¿Cómo? ¿Cómo? No puede. Es imposible. Porque estos mandamientos están dados dentro de un contexto ¿qué? Eclesial. Unos a otros. Todos estos unos a otros indican claramente las responsabilidades que tenemos los cristianos unos para con otros. A lo largo de toda nuestra vida. Si eres creyente, tienes la responsabilidad y el mandato de vivir tu cristianismo con otros hermanos. Ese es el mandato. Eso es lo que dice la Biblia. Y aquí en esta iglesia no predicamos otra cosa, sino es que la Biblia. Tristemente, muchos cristianos hoy en día definen su cristianismo de manera equivocada exclusivamente como una relación personal con Dios. Y usted les pregunta, ¿y eres cristiano y qué significa? No, es tener una relación personal con Dios y nada más. Y paren de contar. No, hermanos.
no se dan cuenta este tipo de personas que esta relación tan importante que tenemos con Dios también demanda ciertas responsabilidades con otros creyentes dentro de la iglesia local. Muy a menudo pensamos, y no sé si usted lo ha pensado, pero muy a menudo pensamos que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Si íbamos el domingo a la iglesia, entramos a la reunión, nos sentamos, escuchamos y luego nos devolvemos a nuestra casa para seguir con nuestras vidas. Ya cumplí. Ya el domingo yo ya cumplí. De 10, 10 y media, 12 y eso que me queda hasta las 12:15. Ya cumplí. Que Dios lo ayude si esa es su perspectiva. Que Dios lo ayude. Que Dios lo ayude si usted cree que eso significa ser parte de una iglesia. Porque eso no es ser parte de una iglesia, hermanos. Que Dios lo ayude si piensa que así está siendo un buen cristiano, porque esa no es la manera de ser un buen cristiano, porque el cristiano está llamado ¿a qué? A vivir en comunión con otros creyentes. Así es. De hecho, la Biblia nos muestra cómo la reunión general de la iglesia debe ser un tiempo para compartir nuestra vida con los demás y no solo pasar del saludo. Mire lo que dice Hebreos 10, 24, 25. Hebreos 10, 24, 25. Mire lo que dice. Ahí casi al final de su Biblia. Hebreos 10, 24, 25. De hecho es del 23, quiero leer. Hebreos 10, del 23 al 25 dice así. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Ahí es un llamado a que estemos firmes en la fe, porque fiel es el que prometió. Y mire cómo lo vamos a hacer, versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No venimos a la iglesia solamente para escuchar, sino también para animarnos unos a otros. ¿A qué? Como dice el texto, a hacer el bien. Hacer el bien. ¿Cómo nos mantenemos firmes? Estando juntos. Nuestras reuniones semanales de la iglesia brindan una oportunidad maravillosa dada por Dios para edificarnos unos a otros, para despertarnos al amor, a las buenas obras y a la comunión en la iglesia. La reunión de la iglesia solo debe ser una muestra de lo que sucede entre semana, hermanos. Solamente una muestra. Y a lo mejor usted tenga alguna excusa que se ha creído con respecto a no involucrarse en la iglesia. Tal vez puede pensar que usted es muy tímido, que le cuesta entablar relaciones, que no tiene tiempo. O también que le eche la culpa al pastor porque el pastor no promueve reuniones de integración y de comunión, o porque cancele reuniones. Pero ninguna de estas excusas es una verdadera razón que impida que usted comparta su vida como Dios quiere con los demás hermanos. ¿Es que acaso yo lo he atado de manos y pies y boca para que usted pueda llamar a alguien y decirle cómo estás? ¿Cierto que no? ¿A alguien que hace mucho no ha venido? Tal vez. ¿Es que yo le he prohibido expresamente que no tenga comunión con una persona? Dígame. ¿Cierto que no? No. Hermanos, algunos estarán pensando, el pastor se puso bravo. No, es que esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Créame, yo soy su pastor, yo le voy a dar cuentas a Dios de su alma. ¿Me entiende la responsabilidad tan grande que yo tengo? Yo le tengo que predicar a usted la palabra de Dios, porque si no se la predico, voy a estar delante de Dios y le voy a decir, no hice esto. Y esto no lo hacemos porque estamos fallando o algo así. No, viene una clase de membresía. Y yo dije, esta es la oportunidad, tengo que hablar de eso. No solo a los nuevos, sino a los viejos. Y a veces, sobre todo, a los viejos. Y usted sabe que los quiero mucho. Pero esto es lo que la palabra de Dios nos manda a todos nosotros para ser iglesia. ¿Cómo se llama nuestra iglesia? ¿Iglesia qué? Bíblica. Pare ahí.
Pare ahí. La iglesia del Señor la vemos aquí en la palabra. Y a eso estamos llamados a hacerlo. Y cuando yo preparaba esto, yo decía, uy, ¿les digo? No les digo. No, les digo. Se los digo. Eso es la responsabilidad, hermanos. Eso es la responsabilidad. Por eso no saque excusas. Recuerde esos versículos de unos a otros, que esos versículos no ponen ninguna condición para que usted cumpla su responsabilidad. ¿O sí? No. Ame a su otro hermano. Aliéntelo. Lleve las cargas de los otros hermanos, unos a otros. Repréndalo. Si no viene, repréndalo. De verdad. Y si usted recibe esa reprensión, dígale gracias, se está preocupando por mí. No dice, uy, no, pero es que si ve, uno falta una vez y ya, que uno, ¿por qué no vino? No. Dele gracias a Dios porque está en medio de un grupo de hermanos que, ¿qué? Que se preocupan por usted. A menos que nos conozcamos y estemos dispuestos a ser conocidos por los demás, no podremos cumplir con este llamado de vivir en comunión con otros creyentes. No. Y por favor, no vea esto como una carga, porque no lo es. Si lo ve como una carga, no ha entendido nada. No ha entendido nada. Esto es un privilegio. Ser miembro del cuerpo de Cristo es tanto una inmensa responsabilidad como un gran privilegio. Es un privilegio porque estoy con otros que son pecadores, igual que yo, pero regenerados, y estamos buscando el mismo objetivo de ser parecidos a Cristo. Es un privilegio porque soy parte del pueblo de Dios, con verdaderos amigos que me aman y fielmente producen heridas para ayudarme a crecer a la semejanza de Cristo. Es un privilegio porque hago parte de la comunión de hermanos con la necesidad de rendir cuentas y ser instruido en este cuerpo local. Esto es algo muy importante, usted rendir cuentas a alguien que vele, que lo cuide y usted permitir eso. Es un privilegio porque como iglesia le demostramos al mundo que hemos sido transformados no porque memorizamos versículos, no porque oramos antes de la comida o porque damos una porción de nuestros ingresos a la iglesia, no, sino porque mostramos cada vez una mayor disposición para tolerar, para perdonar, para amar a un montón de pecadores regenerados como yo mismo. Es un privilegio porque al compartir mi vida con los demás demuestro el evangelio de Cristo. La iglesia nos da una representación visual del evangelio cuando perdonamos a los demás como Cristo nos perdonó, cuando servimos a los demás como Cristo nos sirvió, cuando nos comprometemos con los demás como Cristo se comprometió y cuando damos nuestras vidas como Cristo dio su vida. ¿Por qué debe ser importante la iglesia para ti? Porque es un mandato, porque es un privilegio, porque es una bendición compartir tu vida con otros creyentes. Es una bendición. Tercera razón. La iglesia debe ser muy importante para un cristiano porque es el instrumento de Dios en esta era. ¿Por qué es importante la iglesia y por qué debe ser importante? Porque es el instrumento de Dios en esta era. Respondimos la pregunta, ¿qué es ser un cristiano? ¿Qué es ser una iglesia? Y ahora vamos a responder también una pregunta muy importante y es, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Y ya va a entender por qué voy a responder esta pregunta. El tema del reino de Dios aparece en toda la Escritura, De los 66 libros de la Biblia aparecen 57. Eso más o menos es el 86%. En términos generales, el reino de Dios es el gobierno de un Dios eterno y soberano sobre todo el universo. Dios ha sido, es y será el rey sobre todo lo que existe en el tiempo y en el espacio. Varios pasajes en la Escritura muestran que Dios es el monarca innegable de toda la creación. Varios versículos nos lo muestran. Pero en un sentido más específico, el reino de Dios es el programa global de la historia divina de la salvación de Dios. Es el programa global de la historia divina de la salvación de Dios. Este reino no se refiere solamente a un reino espiritual, sino a un reino que irrumpirá en este mundo y que en algún momento será gobernado por Cristo. Mire lo que dice Mateo 6:9, esa oración tan conocida
que le enseñó Jesús a sus discípulos. Y que usted cuando vea el versículo la va a saber. Mateo 6:9. Mire lo que dice. El 9 y el 10. Dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Venga tu reino. Venga tu reino. ¿Qué está diciendo ahí nuestro Señor Jesús? Está pidiendo que sus seguidores oren diciendo que el reino de Dios venga a la tierra, en un reino literal. La venida del reino no es nada menos que la venida del reino de Dios sobre esta tierra en un futuro. Este programa del reino se ha manifestado de diferentes maneras a lo largo de la historia y a medida que avanza hasta el último establecimiento del reino de Cristo al final de los tiempos. En primer lugar, el reino de Dios fue manifestado inicialmente en Israel. No solamente Dios reinó sobre Israel, sino que a través de esta nación la vía de salvación fue preparada para el mundo entero. Mire este versículo, solamente para mostrarle esto. Juan capítulo 4, versículo 22. Juan capítulo 4, versículo 22, que nos muestra que inicialmente la historia global de salvación fue dada por Israel. Inicialmente. Juan 4, 22. Dice así. Y aquí habla el Señor Jesús. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Inicialmente ese era el plan de Dios. Claramente a Abraham se le prometió que iba a ser bendición para todas las familias de la tierra por medio de su descendencia. Una descendencia final que iba a ser ¿quién? Cristo. Cristo. Entonces, inicialmente el programa del reino fue Israel. La siguiente fase del reino de Dios vino con Cristo. Cuando Cristo llegó, ¿se acuerda lo que anunciaba? El reino de Dios que se ha acercado. Arrepentidos porque el reino de Dios está cerca. ¿Por qué? Porque si el rey estaba aquí, el reino estaba aquí. Eso era el punto. Mire lo que dice este otro versículo, ahí en otro evangelio. Lucas 11:20. Lucas 11:20. Dice así Lucas 11:20. Dice Lucas 11:20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera demonios, a los demonios, está hablando Cristo, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ese es el otro aspecto. Cristo estaba aquí, por lo tanto, ¿quién estaba? El reino de Dios. ¿Listo? Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó cuando Cristo vino a anunciar su mensaje al pueblo de Israel? Fue rechazado. Fue rechazado. Debido a este rechazo, una nueva fase del reino de Dios iba a comenzar. ¿Y sabe en quién? En la iglesia. Vaya también, lo estoy llevando a varios versículos, Mateo 16:18. Mateo 16:18. Listo, espero que me esté siguiendo. Dice Mateo 16:18. Hablándole a los discípulos, el Señor Jesús dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca ¿qué? Edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. La iglesia, aquí nos está diciendo Cristo que iba a ser un organismo que iba a ser dado en el futuro. No fue en el tiempo de Cristo. Él dice, edificaré, tiempo futuro, edificaré mi iglesia. Y claramente están expresando el propósito de Cristo de establecer una nueva comunidad en el futuro. ¿Debido a qué? A que Israel había rechazado al rey. Este establecimiento de la iglesia se dio en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos y el Espíritu Santo los sumergió dentro del cuerpo de Cristo. Esa, digámoslo así, inauguración de la iglesia marca una nueva fase en el reino de Dios, en la realización del plan histórico de Dios. Pero hay algo importante, la iglesia no es el reino de Dios, es parte del programa del reino de Dios. Y en este momento, y por eso es tan importante, es quien lleva el mensaje del reino y del rey Cristo a todo el mundo. ¿Se acuerda Mateo 28? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, ¿qué? Id y haced discípulos. Eso es un mandato real. Y ahí Cristo, en su autoridad, le dice a sus discípulos, vayan y proclamen y llamen a más discípulos y llamen al mensaje de salvación del reino. Mire este último versículo, Hechos 8:12. Hechos 8:12. Dice así. Mire lo que dice Hechos 8:12. Acuérdese que yo tengo que comprobar lo que digo con la palabra de Dios. Por eso es que en algunos momentos lo llevo a tantos versículos. Mateo
Hechos 8:12 dice así. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba ¿qué? El evangelio del reino de Dios. Y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué es lo que hace la iglesia en este momento? En esta fase del reino de Dios. Llevar el mensaje del reino, el mensaje del evangelio, el mensaje de salvación. En el plan de Dios, en esta era, la iglesia es el instrumento que Dios ha determinado para que las personas conozcan de Él, de su reino y acepten a Cristo como su rey. Cuando ese mensaje es aceptado, cuando el mensaje del reino es aceptado, una persona comienza a ser parte del gobierno del reino de Dios en su corazón. En su corazón. Mire ahora sí este último versículo. Cuando un pastor diga último, no le crea. Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. O cuando diga ya vamos a terminar, usted prepárese para 10 minutos más. O mentiras. Colosenses 1:13. Dice así. Mire lo que pasa con los creyentes que llegan a los pies de Cristo. Dice ahí, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. ¿Listo? En este sentido el reino de Dios es espiritual, pero esperamos el reino final de Cristo, el establecimiento futuro del reino de Cristo. ¿Listo? Ahora, ¿por qué todo esto? ¿Por qué toda esta explicación? ¿Por qué la iglesia tiene que ser importante? Como ya se lo dije, porque dentro del plan de Dios, la iglesia ha sido elegida para llevar el mensaje del reino en esta era. En esta era. No hay otra manera en la que Dios quiere que el mundo sea salvo y que los creyentes sean edificados, sino a través de la obra de la iglesia. No hay otra manera. Quien lleva el mensaje del reino de Dios no es Israel, porque no creen en Cristo como rey. No. Ni es otra organización, no hay otra institución, no hay otra entidad, no hay otro grupo religioso que sea el verdadero instrumento de Dios en esta era. No lo hay. No lo hay. Uy, pero eso suena muy exclusivista. Sí. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo que era uno de los caminos. No. Y Cristo en su soberanía ha decidido que sea la iglesia quien lleva ese mensaje. No hay otra entidad, no hay otro grupo, no hay otra nación que lo haga. La iglesia es el principal instrumento para glorificar a Dios en el mundo en este momento. La iglesia es el instrumento de Dios para traer el evangelio a las naciones en este tiempo. Es imposible exagerar la importancia de la iglesia. Es imposible exagerar la importancia que la iglesia tiene en el plan de Dios. La iglesia, en la Biblia vemos esto, es el edificio espiritual, la morada del Espíritu Santo. La iglesia es el lugar donde la gloria de Dios se manifiesta más claramente en la tierra y es el centro de la vida espiritual de los creyentes. Dios, escúcheme bien, no usará nada más, nada más. Él se ha comprometido con este cuerpo de personas llamado la Iglesia de Jesucristo. Dios está comprometido con su iglesia, así que no ignores a su iglesia. No ignores a su iglesia. No trates de hacer a un lado la iglesia, como si fuera un añadido más de tu vida. No, no lo hagas. La iglesia es el único instrumento de Dios para que las personas encuentren salvación, para que los creyentes sean edificados. No ignores a la iglesia, no ignores a tu iglesia. No trates de hacerla a un lado. Dios va a trabajar en la iglesia y solo a través de su iglesia. Punto. Punto. ¿Crees que puedes buscar a Dios en otros lugares fuera de la iglesia? No. No. Estás muy equivocado. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. No porque yo lo diga. Dios así lo quiso y está en su palabra. ¿Por qué debe ser importante la iglesia para un creyente? Porque es el único instrumento de Dios en esta era que traiga salvación y edificación a tu vida. Hermanos, yo no puedo expresarle lo importante que para mí ha sido la iglesia y es la iglesia en mi vida y en mi familia. Parte de las razones por las cuales yo entendí que Dios me estaba llamando a la iglesia, a servirle de tiempo completo, era porque a mí me gustaba más recoger un cable en la iglesia
que dedicarme a mi profesión. Yo amo la iglesia. Mi familia ama la iglesia. Y es donde queremos estar en medio de todos ustedes. La iglesia es muy importante, hermanos. Es muy importante. No porque lo diga yo, el pastor, y porque quiera mantenerlos a ustedes aquí. No. Porque la Biblia lo dice. Puede que usted mañana se vaya para la China. Busque una iglesia. La iglesia debe ser muy importante para un cristiano. No lo deje de un lado. No lo ponga en sus actividades secundarias. No lo ponga por si tiene tiempo. Cuando haya algo en la iglesia, busque estar con sus hermanos. Busque. Si está cansado, pídale a Dios que le dé fortaleza para estar con sus hermanos. Pero hágalo, hermano. La iglesia es muy importante. ¿Por qué debe ser importante la iglesia para ti? Porque es parte de lo que un cristiano es. Porque es un mandato tener comunión con otros creyentes y porque es el instrumento de Dios en esta era. Pero le voy a dar una razón más y solo se la menciono. La iglesia debe ser importante porque Cristo ama a su iglesia. Y tú debes amar lo que Cristo ama. Y a ti te debe importar lo que a Cristo le importa. Hermanos, los amo mucho. Pero entienda, gracias. Sí, porque después de este mensaje uno dice, ¿quién va a volver? Pero entienda que Dios a usted lo ama más. Y esta es la voluntad de Dios para cada uno de ustedes. Bueno, comprométase con su iglesia. Sea miembro de su iglesia. Ame a sus hermanos. Cuide a sus hermanos. Este es el cuerpo local que Dios le ha dado. Esta es una exhortación que viene de la palabra de Dios y del corazón de su pastor. Bueno, oremos. Señor, te damos gracias por este día. Señor, como siempre concluimos cuando enseñamos tu palabra, es pidiéndote que nos sometamos a tu palabra. Señor, no podemos hacerlo sin tu ayuda. Así que danos de tu gracia. Danos a tener la misma visión que tú tienes de tu iglesia. Tú moriste por tu iglesia. A ti te importa tu iglesia. Señor, yo te pido que esta iglesia sea realmente una iglesia bíblica. Esta iglesia no depende del pastor, depende de ti, Cristo. Tú eres el pastor, tú eres la cabeza, tú eres nuestro rey y queremos hacer tu voluntad. Señor, que esta palabra, que tal vez haya podido ser dura, que dé fruto, Señor. Que como dice tu misma palabra, que sea como una espada que parta nuestra vida. Pero lo lindo es que tu palabra es una espada que nos hiere, pero al mismo tiempo nos sana. Señor, ayúdanos a entender lo que significa la iglesia para ti. Ayúdanos a amar a nuestros hermanos, a cuidarnos, a edificarnos, a protegernos, Señor. Porque estamos en un tiempo muy malo. Señor, que esta no sea una iglesia de domingo, te lo pido como siempre te lo pido. Que todos los días, Señor, podamos ser la iglesia que queramos. O más bien, que tú quieres, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y en tu nombre hemos orado. Amén.